De esta manera comenzamos en Mañanas con Vos, en nuestra sección de martes y jueves, sobre la restitución de tierras y la reparación a las víctimas. Tenemos nuestros invitados, esta sección es para ustedes, para que llamen, resuelvan inquietudes, y la promesa que tenemos es atender cada uno de los casos, doña Mónica. Me dio emoción ver ese cabezote. Sí, señora. Al final que salía la restitución de tierra para las víctimas. Es un espacio en el que queremos aportar el granito de arena con la sociedad y con todas esas personas que han sido víctimas del conflicto en esta ciudad. El martes que comenzamos con este espacio hablamos un poco y nos centramos sobre todo en qué es una víctima. Hoy queremos ahondar un poco más, tratando también qué son o cuáles son reconocidos como esos hechos victimizantes y a qué tiene derecho una víctima en esta ciudad. Saludamos nuevamente entonces a Jorge Mario Alzate, el director territorial de Antioquia de la Unidad para las Víctimas, y a don Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros. Bienvenidos, señores, ¿cómo están? Gracias, Jaime. Mónica, muy buenos días a toda la teleaudiencia. Nuestra disposición a seguir trabajando y colaborando con las víctimas de Antioquia y del país. Mónica lo mencionó, el martes comentamos sobre esas características para uno ser considerado una víctima. ¿Cuáles son esos hechos victimizantes? ¿Cómo puedo terminar yo siendo una víctima desafortunadamente? Bueno, víctimas son todas las personas que han sufrido daño como producto de la violación de derechos humanos, y esas personas tienen derecho a que les sea, a conocer la verdad, saber qué pasó, dónde pasó, cómo pasó, quién lo causó. Esa persona tiene derecho a la justicia, que quien causó el daño pague las consecuencias de haberlo hecho, que la justicia lo sancione, a la satisfacción y a la no repetición. No repetición desde el punto de vista es que no lo vuelvan a amenazar, que no lo vuelvan a desplazar. Me parece muy importante, la no repetición. ¿El gobierno le garantiza a las víctimas eso? Bueno, hay un esfuerzo, creo yo, institucional importante de eso. Hay una Unidad Nacional de Protección. Hoy hay una ley, antes no existía, dedicada exclusivamente a las víctimas. En nuestra legislación antes eso había estado ligado a que un grupo se desmovilizara, causante de derechos humanos. Vamos a tocar el caso de Santa Fe de Relito, año 2005, donde se desmovilizan la mayoría o los jefes paras más reconocidos, Mancuso, Don Berna, el Alemán, todos ellos, Jorge 40, pero entonces la víctima estaba pendiente de que la reconociera el victimario. En las famosas audiencias, libre. Eso, y en una sala contigua, en una pantalla, esperando que le dijera algo de su familiar. Es eso, Jaime. Hoy existe una ley independientemente de esa situación. Que se desmovilicen o no se desmovilicen, que reconozcan o no reconozcan. No, la víctima de manera autónoma puede llegar al Estado, a las oficinas que lidera aquí en Antioquia el doctor Jorge Mario, y presentar su caso. Dice, mire, yo sufrí daño, me violaron mis derechos por varias conductas. Hay homicidio, lesiones personales, desaparición, secuestro, reclutamiento de menores, desplazamiento, delitos contra la integridad sexual, o me quitaron la tierra, me quitaron mi tierra, mi predio, mi casa o mi finca. Todo eso son conductas que señalan que pueden ser reparadas por la nueva ley, en la nueva ley, y se ha creado una institucionalidad. Está esta oficina que lidera el doctor Jorge Mario, que es la unidad de víctimas. Don Gerardo, tenemos una llamada, lo interrumpo, esta nueva ley, ¿desde cuándo? Que eso es importante que la gente sepa. Del año 2011. 2011, y atiende a víctimas que reporten los hechos ¿desde qué año? Desde 1985. Y pues en el tema, digamos, de todos estos hechos victimizantes que nos comentaba Gerardo, y en el tema de tierras a partir de 1991. Desde el 85, correcto. Si me ha pasado algo que ya me ha pasado, ha hecho sí. víctima, lo puedo reportar. La ley entra en vigencia en junio de 2011, y para, como ya lo dijo Jorge Mario, 1985 y 1991. Exacto. Milvia Castañeda, en el Popular 1. Milvia, buenos días, bienvenida a Mañanas con Vos, ¿cómo está? Milvia. Bien, gracias, buenos días. Buenos días, Milvia. Bájele por favor el volumen a su televisor y nos escucha por el teléfono. Tienes que quitarle todo el volumen al televisor y así nos oyes por el teléfono. ¿Listo? Milvia. Ay, sí, un momento, mira, lo que pasa es que era para hacer
La pregunta sobre las víctimas. Bueno, buenos días primero que todo, pues para saludarlos y felicitarlos pues por el programa. Gracias. Y mira, lo que pasa es que yo era para hacer una pregunta. A mi padrastro lo mataron en el 2009 por traspasar una frontera invisible. Entonces, yo que lo quería saber es que a mi mamá le negaron pues lo de la reparación, pero a ella le dijeron que según una nueva ley que salió, se iban a pagar pues los que fueron asesinados por combos. Milvia, ¿no vas a colgar por si hay lugar a ¿Alguna alguna inquietud? contrapregunta? Mario. Bueno, Milvia, pues un saludo muy especial. Gracias por tu llamada. Efectivamente, la ley de víctimas contempla, digamos, todo este tipo de delitos en el marco del conflicto armado interno, o sea, todos esos hechos victimizantes en el marco del conflicto armado interno. Está hablando específicamente de actores como paramilitares, guerrillas o inclusive agentes del Estado. En el tema, hubo hace poco un pronunciamiento de la Corte Constitucional frente a, por ejemplo, combos o bandas criminales, específicamente. Las BACRIM. Sí fue muy clara, digamos, en ese pronunciamiento, el alcance que dio la Corte fue frente al hecho del desplazamiento forzado. Eso fue lo que mencionó la Corte. No habló, digamos, de casos, por ejemplo, homicidios o otros hechos victimizantes. Creo que esto seguramente esperamos que se falle porque salió inicialmente hay un reporte de prensa, esperamos que muy pronto sea publicado para tener mucho más claridad y poder explicar a todos nuestros oyentes. Por ahora pues sería importante que nos dejes tus datos ahorita en tu llamada para mirar exactamente cuál fue la respuesta que te dimos desde la unidad y poderte inclusive a través del Ministerio Público, como la personería, que te pueda dar una orientación ya de tipo jurídico de cómo podemos avanzar con el caso tuyo. Muy bien, don Gerardo, usted ahora hablaba cuando Jaime le preguntaba desde qué año la ley, cuándo se aprobó, desde cuándo se puede reclamar hechos sucedidos desde, y usted hacía una diferencia entre víctimas del conflicto armado o restitución de tierra. Son dos cosas distintas, funcionan aparte, la reclamación se hace en el mismo lugar, o cómo funciona para efectos de lo uno y lo otro. Yo quiero decir que lo más novedoso en esta ley es precisamente eso, que incluye un capítulo dentro de esa misma ley. Esa misma ley que fue hecha para las víctimas, junio del 2011, incluye un capítulo que llama restitución de tierras, que en términos generales quiere decirle devolverle la tierra al que se la quitaron. ¿Que se la quitó quién? La guerrilla, las autodefensas, o que han sido obligados a abandonar su tierra, así alguien no se la haya apropiado, que fueron obligados a abandonarla, inclusive por BACRIM. Ya hay fallos, hay dos fallos, uno en norte de Santander, que señala que aunque hayan sido BACRIM, pueden ser restituidas y se creó una institucionalidad. Otra unidad como que la que lidera el doctor Jorge Mario aquí, en Antioquia hay otra persona encargada únicamente de ese tema. O sea, un grupo de funcionarios encargados únicamente a ese tema. De las tierras. De las tierras. Sí. Y otro para los otros delitos, que es lo que es la unidad de víctimas, es para los otros delitos, y unidad de tierras es para la devolución de las tierras. Eso está escrito o depende del Ministerio de Agricultura. Y también se crearon unos jueces. Ellos hacen toda la parte, estos funcionarios públicos que decimos la unidad de tierras, hacen toda la parte preparatoria, administrativa, juntan los documentos y se los presentan a un juez. Ese juez tiene 4 meses para fallar. O sea que a mí me quitaron la tierra. Empecemos por ese caso concreto. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? O Bueno, como ¿por víctima, dónde empiezo? ¿a dónde tengo que ir? Y si uno puede reportar varias cosas. Es que estamos en un conflicto donde hay desplazamiento, De acuerdo. mis familiares fueron asesinados, hay extorsión, hay muchas cosas. Todo se puede denunciar. ¿A dónde voy a hacer eso? Además que puede darse el caso de que en la despojada de esa tierra también se haya cometido un crimen y entonces ahí ¿cómo hacemos? Pero me responden eso porque hay una llamada, atendámosla de inmediato. María Consuelo García en Andalucía. María Consuelo, buenos días, bienvenida y adelante. Muy buenos días, señorita. Señorita, lo que pasa es que a mí me llamaron yo llevé toda la documentación y me dijeron que ya había salido la indemnización por la muerte de mi esposo. A mí me lo mató el grupo armado, el cacique. Entonces resulta que a mí ya me ha salido, llamaron ya para pagarlo y de un momento a otro no volvieron a llamar, y cuando uno llama a averiguar cómo va el caso, no hacen sino pedir papel, y en realidad nosotros ya llevamos toda clase de papeles. Entonces yo quisiera saber por qué será esto. Siempre que llamamos
dicen que manden papeles por correo, que manden papeles, y siempre los mismos. Nosotros los hemos enviado 3 veces. Entonces yo no sé por qué no, y sabiendo que ya había salido para pagarnos. María Consuelo, no vamos a colgar. Sí, muchas gracias. Bueno, referente a la pregunta que estábamos antes de nuestra televidente era, yo puedo denunciar varios hechos simultáneos, o sea, todos los que nos mencionó Gerardo ahorita, víctima por desplazamiento, un homicidio, secuestro, etcétera, o sea, puedo hacerlo. Si ya hice uno, puedo hacer los otros que no los había hecho, pueden ser en diferente tiempo o modo, lugar. ¿Dónde me acerco? Voy a la personería. Digamos, aquí en Medellín voy a la personería, en el pueblo donde esté yo voy a la personería municipal, o si no en la personería y quiero, puede ser en la Defensoría del Pueblo, en la Procuraduría. Entonces, usualmente la gente reportaba desplazamiento forzado, pero detrás del desplazamiento forzado hubo un homicidio, ¿sí? Y solamente repasaban el desplazamiento o reportaban el homicidio, pero nunca el desplazamiento forzado. Entonces, es claro, en una misma declaración puedes hacerlo, o si no lo habías hecho, no habías reportado ese hecho victimizante, lo puedes hacer en el Ministerio Público. En el caso de María Consuelo, nos confirman que ya se puede acercar a las oficinas para hacer como la notificación, ¿cierto? Ya está incluida. Ya está incluida, María Consuelo, entonces, pues diría yo, ya no por teléfono, sino que vas personalmente, me llamaron, yo ya envié estos papeles, que aquí verificaron que ya está incluida. Y puede decirlo, como lo hemos dicho abiertamente, en el programa Mañanas con Vos, en la sección de víctimas, me investigaron mi caso, me dicen que ya estoy incluida, que solamente debía venir para ser notificada y aquí estoy concretamente y así funciona. Y es bueno que asista la persona que está haciendo la reclamación. Que la televidente puede llamar y puede que sea la mamá o la hermana, ¿cierto? Entonces, el que firmó la notificación, no que vaya el tío, la hermana, quien no ha firmado. Lo que le notifican es el acto administrativo como tal. El acto administrativo. Perfecto. Y ahí ya le indican cuál es el paso a seguir, ¿cierto? Estábamos hablando, perdón, aprovecho, las direcciones, hay sedes en Belencito, en Bello, en Palermo, la Unidad de Derechos Humanos en Medellín, en La Alpujarra. La señora que nos llamó, María Consuelo, puede ir a Belencito. Le queda más cerca, la carrera 92, número 34D 93, ahí en el barrio Belencito encuentra la unidad de atención. Y para el tema de tierras es el punto de la Oriental, la carrera 46 con 47, frente al Parque San Antonio, hay un edificio allí, punto de la Oriental. Ahí está, en el piso 7º o 10º, ahí está la oficina de restitución de tierras. Muy bien, ahí están en pantalla las direcciones para que se acerquen al punto de atención más cercano. Tenemos otra llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Adelante con su inquietud. Mira, yo tengo una inquietud. A mí me mataron un hijo. Yo fui a La Alpujarra y llevé unos papeles. Me respondieron de que no me daría la reparación, que porque no tenía pues la situación clara de la muerte de él. A él me lo mataron en el 2010. A mí me dicen que, la pregunta a la señora ahora, que iban a pagar los que habían asesinado la PACRIN, porque a mí pues... Dice, con perdón de ustedes, pues que la muerte era de las pacrines, o sea que le dicen a ellos los combos de barrio. Entonces yo quería saber si yo tengo derecho o no a reclamar lo de mi hijo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hace poco lo mencionamos. En este momento el pronunciamiento que sacó la Corte Constitucional hacía referencia a víctimas por BACRIN por desplazamiento forzado. En el tema de homicidios todavía no ha habido un pronunciamiento claro y yo sí quiero ser pues como muy respetuoso con la señora y lamentamos ese hecho que ha pasado. Por lo pronto, usted tiene busca de asesoría jurídica en la Personería de Medellín. Igual ya sale un acto administrativo, usted tiene la posibilidad que es una asesoría gratuita, la Personería no le cobra. Vas, pides la cita y te dan una asesoría, llevas ese acto administrativo, ese documento, tiene la posibilidad de presentar un recurso de reposición, es decir, usted puede decir, digamos, ahí le aparece la no inclusión, pero usted puede justificar, ahí por eso está el abogado allá que le asesora, todos los argumentos para que la unidad pueda hacer ese reconocimiento. Eso es lo que le podemos mencionar a la señora en este caso. Mientras que la ley no esté funcionando, no se diga de parte
de la Corte algo? Pero yo le digo a la señora, no, digamos, esto no puede perder la esperanza. Tampoco le estoy generando diciéndole que sí. Pero nos ha dado la razón en el tiempo, en el sentido de que inicialmente, por ejemplo, la ley 387, que es previa a la ley 1448, que es en el marco de desplazamiento forzado, estipulaba un tiempo para tomar la declaración, hablaba de que había un año. Después hubo una sentencia donde se amplió, no importa si el evento fue hace un año y no lo habías declarado, puedes hacerlo de años atrás. Es decir, en esto es muy dinámico. Digamos, sí, por eso está la jurisprudencia. Puede salir algo que diga, puede que diga. Entonces, por eso, inclusive cuando la ley 1448 salió, entonces la gente decía, no, yo soy desplazado por Bacrin. Algunas personerías no le tomaban la declaración y nosotros les decíamos, no, tomen la declaración. No sabe uno de aquí, un año, 2 años después, puede salir un pronunciamiento al respecto. La personería queda en Alpujarra. Podríamos decir que hoy lo claro es que las personas que fueron afectadas o que les hicieron daño, la Bacrin, se les reconoce a los desplazados y a los que perdieron la tierra. No más, esos son los dos otros delitos hay que esperar el desarrollo de la legislación. ¿Qué van diciendo los jueces? Pero se puede ir haciendo la gestión. Se puede ir haciendo la gestión. Puedo ir haciendo mi reporte en la personería. Vayan a la personería y lleven la documentación a la personería. En primera instancia les pueden decir que no, porque la ley no lo cura. Puede apelar la decisión, puede apelarla. Y para eso tienen las personerías, y las personerías tienen que ser gratuitas. Tienen que haber abogados que le ayuden a hacer los documentos. Partiendo de esas definiciones o de esa definición de la que hemos hablado aquí de quién es una víctima, si uno es víctima, entonces, ¿qué debe hacer? Si aplica y cumple con esas características para ser una víctima del conflicto armado en Colombia, ¿qué hago? Yo pienso que lo primero es buscar a las autoridades, buscar si estás en una alcaldía, en cualquier pueblo, aquí en Medellín, acérquese a un funcionario público, acérquese a la personería, porque muchas veces la gente, a pesar de que ha habido un hecho victimizante, no cree que lo pueden reconocer como víctima. O sea, por ejemplo, hay temas muy complejos como el tema de acceso carnal violento por violaciones, ¿cierto? Eso hay que reportarlo también, cosas como esas tan delicadas. Busquen, por ejemplo, creo que en eso también, por eso me encanta este programa y lo público, porque también lo escuchan otras personas, profesores, acérquese a la escuela, busque uno al centro de salud, hay funcionarios o personas que si bien no trabajan directamente con el tema de víctimas, han recibido estas capacitaciones. Entonces busque a alguien de confianza y le pregunta, sí, le orienta. Otras personas, que también hay que decirlo, no lo reportan ahí mismo, pero por temas de seguridad. No sienten que están con las condiciones para hacerlo, o se sienten, por eso es que hay gente que después de que ocurre un hecho victimizante, un desplazamiento, un homicidio, lo reportan a los 2 o 3 años. José Mario, y en primera instancia, en todos los municipios hay personerías, y los personeros están en su deber, ¿cierto?, en su obligación de llenar los formularios, sí, sin mucha interpretación. Lo que la gente dijo, habrá otras autoridades que evalúan si eso es así o no es así. Don Gerardo, yo quiero que nos detengamos ahí, porque además del miedo, cierto, que me puede dar y generar un hecho que me tiene como víctima, eso es como en la recepción de eso. Porque es que yo voy a llegar a contar una cosa muy difícil que me pasó, y eso no puede ser, lo digo desde el desconocimiento, eso no puede ser como ir a un banco o ir donde una secretaria que simplemente va a tomar un informe. Hay como un acercamiento, y lo que usted está diciendo, me escuchan la historia mía como yo la cuente, porque es que si hay exigencias, bueno, ¿a qué hora? Pues, y es como un interrogatorio, eso aleja más a la gente. Usted me está diciendo acá que yo simplemente voy y cuento. ¿Es así? Es así. Esta es una nueva legislación, estamos tratando de que toda la función pública tenga un sentido de pertenencia sobre el tema, conozco, un tema humano, ¿cierto? Ya hay muchos psicólogos, ya se empieza a trabajar el tema, en la jornada se llevan los psicólogos, hay médicos, pero es lo natural, que la gente llega con temores y a contar lo más difícil que le ha pasado en la vida, y decirle a una persona que nunca ha visto, a contarles toda su intimidad, eso es difícil. Pues entonces, por eso los funcionarios tienen que estar preparados para eso. Dejar que la gente hable, y que le escuchen, ¿cierto? Y narra y los papeles podrán ser después, pero que la gente lleva en la memoria lo que le pasó, y hay que ayudarle, porque muchas veces pasan, dice que me asesinaron al hijo, y va a cuenta la historia del hijo, y al final, cuando ya ha terminado y han cerrado el formulario, dice, no, pero la casa fue que me la quemaron.
Hay una cosa, Gerardo. Son muchas cosas juntas. Una cosa, Gerardo, es que las víctimas no tienen estrato. Eso también es otro mensaje. Creemos que a veces son las víctimas, o son los más pobres, no, que hay gente con mucho dinero también que es víctima, es decir, y no lo denuncian, porque creen que dicen, no, yo no necesito esa ayuda del Estado, yo no necesito una ayuda humanitaria, no, pero es que no es simplemente eso, es un tema de dignidad, de reconocimiento que fui afectado por el conflicto. Entonces también es otro mensaje para todos, independiente donde usted viva, su clase social, su educación. Es decir, eso no tiene... Lo que usted está diciendo lo escribía esta mañana en redes sociales, sí, Juan Mosquera, y decía, exactamente, lo vi. Las víctimas no tienen estrato, pero todas el mismo apellido. Exactamente, muy bien. ¿Sí o no? Sí, ahí lo vimos. Vamos con una llamada en San Javier. Victoria Hernández, buenos días. Sí, muy buenos días, muchas gracias por informarme. Señora, la